Cycles es un motor de render avanzado con el que podemos generar imágenes realistas de alta calidad. En esta unidad veremos cómo funciona. Para hacer un renderizado, ya sea en Cycles o Eevee, lo que necesitan de manera obligatoria es una cámara. Si no tienen una cámara, no vas a ver qué ángulo renderizar. Necesitan siempre una cámara. Ya tengo un pequeño escenario, el mono, un plano con un fondo curvo para usarlo de base y dos luces. Cycles nos permite visualizar el renderizado en tiempo real. Para esto solamente hay que ir a los overlay, viewport shading, solamente tomamos el último y nos va a calcular el renderizado en nuestro visor. Ponemos manipular el visor y vamos a tener siempre el cálculo en tiempo real. La velocidad de este cálculo va a depender del equipo que tengamos. Si tenemos un equipo que tiene bastantes núcleos, el cálculo va a ser mucho más fluido. La calidad final en Cycles se va a basar en una sección donde va a controlar el sampleado. En esta sección de sampleado está dividido por dos opciones. Una cantidad de sampleado para el visor, en este caso son 32 samples, que nos dan esta resolución. Pero si yo le doy render, tengo 128. Vamos a ver la diferencia entre ambos. Por este lado yo tengo 32 samples. Yo puedo limitar esto. Si en caso mi computadora no es muy potente, puedo bajar esta resolución y ya no calcularía tanto. Para hacer un render lo que tienen que hacer es ir al menú, render imagen, o simplemente presionan F12. Y aquí empezaría a calcular el renderizado final con la cantidad de sampleado que está marcado aquí para el render, que son 128. Dependiendo de esta cantidad de sampleado es que vamos a tener menos grano, pero el tiempo se va a elevar. En este caso, como es un objeto muy sencillo, no está demorando mucho. Voy a bajarle aquí la resolución. Por defecto está en 1090 x 1080. Cuando estén haciendo pruebas, conviene bajar este valor del porcentaje. Yo siempre lo bajo al 50%. Y si yo bajara el sampleado a 32, veo que va a ser más rápido, pero tengo mucho más grano, similar al visor. Si yo agrego más ampliados aquí, 512, voy a tener menos ruido, pero me va a demorar más el render. Actualmente las últimas versiones de Blender ya está usando cálculos por GPU que ya usan el poder de la tarjeta gráfica. Para eso tendrían que ir en Edit, Preference, y aquí van a seleccionar en System el tipo de kernel, ¿no? En mi caso está desactivado. Puedo ir a CUDA, puedo usar tanto la tarjeta gráfica más el procesador. Si yo doy un render ahora, debería ser mucho más rápido porque va a mezclar ambos procesadores. Bueno, me faltó seleccionar aquí el device, GPU. Puedo cambiar de CPU a GPU. Aquí uso solamente la tarjeta. Aquí ya está mezclando ambos procesos, tanto el CPU y la GPU. En las últimas tarjetas gráficas que están saliendo, como la GTX o las RTX, es posible usar una nueva tecnología llamada Optics, donde va a hacer un cálculo directamente con la tarjeta gráfica, que es muchísimo más rápido. Si le doy un renderizado, vemos que solamente tengo un núcleo, pero el render avanza muchísimo más rápido. Y eso que estoy con 512 samples. Si yo bajara este valor a 256, veo que mi render avanza muchísimo más. Una nueva opción que tenemos ahora es el sampleado adaptativo, que va a calcular de manera más eficiente donde necesita más tiempo. Por ejemplo, aquí en esta escena solamente tengo un mono y es aquí donde debería calcular más, pero en el fondo, por ejemplo, no tengo nada, solamente tengo un plano vacío. Activando esta opción, lo que va a hacer es distribuir de manera más eficiente donde darle más tiempo al cálculo. Si en caso yo tuviera, por ejemplo, un cielo, esta opción de sampleado adaptativo calcularía menos en el cielo y calcularía más donde están los objetos. Y también hace más eficiente el render, porque si no tuviéramos activado esto, calcularía todo por igual. Así que conviene activar esto. Vamos a
darle el mínimo sampleado que sea, por ejemplo, 8, y el noise vamos a darle un valor de 0,5. Voy a ver que aceleró muchísimo más mi renderizado. Por ejemplo, aquí tengo 1 segundo con 19, lo desactivo, veo que demora un poco más. Está calculando de manera homogénea todo el escenario. Desactivado veo que dura 5 segundos. Ve que hay una diferencia enorme. En este caso, como es algo sencillo, son 5 segundos, pero en escenas más complejas puede ahorrarte más tiempo el render. Y algo nuevo que también tenemos es la reducción de ruido en el visor. Por defecto viene apagado. Al yo haber activado el Optics en el sistema, también puedo disponer de esa tecnología, que es una tecnología con inteligencia artificial que detecta la manera más eficaz de reducir ese ruido. Ven que automáticamente me elimina todo el ruido y lo deja casi limpio. Si lo desactivo, ven que el ruido se va a mantener. El iPad son los rebotes. Cómo controlar los rebotes de la luz. Por defecto tenemos un rebote total de 12. Si yo bajo esto a 0, voy a ver que ya no tengo ese rebote de la luz chocando entre los objetos. Cuando la luz toca un objeto, lo que hace es rebotar ese cálculo de la luz y golpear con los objetos más próximos. Si queremos limitar ese valor, podemos acá simplemente digitar un valor pequeño o subir más este valor para que el cálculo indirecto sea más visible. Por ejemplo, aquí yo voy a poner en 1. Veo que ya empiezo a tener el rebote. Pongo 10. Empieza a mezclarse más los colores. Eso también te puede ayudar a reducir los tiempos de render. Si es algo sencillo, podemos bajar estos rebotes y tenemos un cálculo más simple. En la hora de hacer reflejos podemos notar más este valor. Otra de las opciones que hay que tener en cuenta siempre es el manejo del color. Por este lado vamos a manejar el espacio de color con el que va a manejar el color final. Por defecto viene en Filmic. Si tienen versiones anteriores puede estar en estándar, donde el manejo de color es un poco limitado. Filmic te va a dar un rango mayor de color. Lo van a notar esto cuando saquen un render y vean que la imagen se contrasta o se expone demasiado. Filmic va a dar un rango mayor de color y esto hace que las imágenes se vean menos quemadas. También podemos tener un look donde vamos a poder subir la tonalidad o bajar todo menos contrastado. También podemos subir la exposición o bajar la exposición. Podemos también aplicar una curva de todo el color, hacer unos ajustes, o también por canales individualmente, por ejemplo el rojo, el verde o el azul. De esta manera podemos crear un acabado personalizado. Más abajo tenemos otras opciones como manejar individualmente las partes oscuras o las partes claras. Todo esto podemos hacerlo desde el espacio de manejo de color. Otra opción que vamos a ver es acá en Film, donde vamos a manejar el tipo de filtrado. Por defecto está en Blackman Harris. Aquí es donde vamos a elegir el filtro que nos dé una imagen o más difuminada o más clara. Va a aplicar un filtro para que se vea más nítido. Pero si queremos que se haga más difuminado, podemos aplicar el gaussiano, que va a aplicar un pequeño difuminado a toda la imagen. Bueno, le he puesto un valor bastante alto para que se note, pero podemos elegir la sutileza del filtro. El gaussiano nos puede servir en caso que hagamos imágenes en movimiento, donde hay motion blur, y podemos usar un pequeño filtro de gaussiano para suavizar un poco el ruido. Pero si queremos una imagen fija, estática, y queremos más calidad, que se note más definido, o por ejemplo pelo, tendríamos que usar el filtro Black Harris. Black Harris nos va a aplicar más nitidez. Y otra opción que a veces se pierde es la opción de transparencia. Por ejemplo, si yo quiero sacar este objeto y tengo una parte del fondo, un fondo vacío, si yo saco un render, por defecto voy a tener esta imagen, pero este fondo vacío, voy a ver acá en alfa, si yo quisiera ver ese fondo vacío como alfa, tendría que activar aquí transparencia. Y ahora la próxima, vemos que acá ya se visualiza con unos pequeños cuadrados, quiere decir que estoy teniendo transparencia. Si yo saco un render otra vez,
voy a ver que ahora ya tengo la transparencia, ¿no? Tengo acá la parte con información y el negro, la parte oscura es la parte sin información, que tendría que ser el alfa. Si quisiéramos cargar un mapa HDRI para iluminar desde esa textura, lo que tenemos que dirigirnos es en las propiedades del entorno. Vamos a identificarlo por este simbolito de mundo. En este apartado es donde vamos a poder manejar el color global de la escena. Por defecto está en un color gris, que es el que está dando esta tonalidad global. Si yo cambiara este color a negro, vemos que solamente tomaría la información de las luces, más no del entorno, porque está en color negro, no hay rebote. Si yo pusiera esto por ejemplo, blanco, ya tengo una información de todo el entorno color blanco. Aquí puedo manipular la fuerza de ese color, si quiero que sea algo sutil o algo marcado. Aquí es donde yo puedo cargar mi mapa de HDRI. Para cargar el mapa HDRI lo que hay que hacer es dirigirnos aquí, en la parte final del color, seleccionamos este punto y vamos a decir que queremos cargar una textura del tipo Environment. Por defecto lo va a colocar de un color violeta. Este color violeta es un indicador que no está cargada la textura. Y aquí nos va a dar opciones, ¿no? Crear una textura o cargar una textura que ya tengamos. Vamos a darle a abrir. Y aquí tenemos que ubicar nuestro HDRI. Yo tengo por aquí algunos mapas HDRI ya descargados. Voy a tomar por ejemplo este. Y lo que estoy haciendo ahora es que capture la luz basado en este entorno. Voy a desactivar las luces para que solamente tome la información del HDRI. También puedo manipular la fuerza de la luz del HDRI. Si está en 0, voy subiendo. De esta manera estaré iluminando solamente usando un mapa. Para girar este mapa, lo que vamos a hacer es dirigirnos primero en Shading. Esto sí hay que hacerlo manual. Voy a activar aquí procesamiento en tiempo real. Lo que vamos a hacer es dirigirnos en esta parte. Objeto. En la parte objeto va a coger el material del objeto seleccionado, pero vamos a cambiar aquí. También es posible agarrar el material del entorno. En este caso es este HDRI que yo he cargado. Para poder girar ese entorno lo que voy a hacer es agregar dos nodos. Uno es el nodo de mapping. Vamos a digitar aquí mapping. Con el que vamos a poder tomar el eje para rotar. El otro nodo es de las coordenadas. Texture Coordinate. Con estos dos nodos vamos a poder girar ese mapa de HDRI para buscar un ángulo del mapa que ilumine mi objeto. Primero vamos a conectar el mapping de vector a vector. En mi HDR ya no se visualiza porque nos falta decirle las coordenadas aquí. Vamos a conectar este nodo, el primero con el primero. Ahora sí, regresó el HDRI y lo que vamos a poder hacer conectando estos dos nodos es poder girar. Para girar vamos a dirigirnos aquí en mapping en rotación. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí tenemos que girar en Z, en este eje. Así que vamos a dirigirnos en rotación Z. Si me pongo en el visor, voy a ver que ya el entorno está girando. Si yo tuviera otro HDR más marcado, por ejemplo, aquí un set de luces, de repente se notaría mejor aquí la sombra, por ejemplo. De esta manera puedo girar el mapa para tener una mejor iluminación. Y es así como se maneja la rotación del HDR. Voy a regresar esto como estaba. Aquí, bueno, voy a bajar un poco la intensidad del entorno. Lo otro que vamos a ver es los pases. Tenemos aquí difuso, de close-knit, de transmisión, de volumen. Tenemos algunos pases especiales como el UV, vamos a activar el norma, materiales, MIS, directo, indirecto. Vamos a activar todo esto para ver qué opciones nos dan. Podemos sacar canal solamente de sombras, canal solamente de oclusión, solamente el canal del entorno. Estos pases los vamos a poder ver aquí, dentro de los overlay. Aquí hay una sección que dice render pass y vamos a poder tomar cualquiera de esos que hemos activado. Vamos a ver aquí cómo se está comportando la oclusión o también las sombras. Para las sombras hay que renderizar esto.
Y aquí en esta pestaña del visor de render vamos a ver que están aquí todos los pases que hemos activado. Aquí ya se puede visualizar la sombra. Este es el canal de sombra, tenemos el canal de UVs, tenemos el canal de entorno, tenemos el canal normales, tenemos el canal de profundidad. Hay que graduar este canal. El canal de luz directa, de las reflexiones directas, o también canales de transmisión indirecta si tuviéramos, o también volumen. De esta manera podemos visualizar cómo se comporta cada canal y de repente poder subir un poco más desampleado donde falte. También podemos crear canales personalizados en esta sección de Shader AUVs. También podemos aplicar denoiser a los canales. Estos canales son los que vamos a utilizar para composición. Voy a regresar otra vez aquí y combinar. Y lo último, para sacar un renderizado tenemos que ir a las opciones de salida, donde vamos a, por un lado, manejar la resolución, la cantidad de cuadros también aquí, desde qué cuadro quiero iniciar hasta qué cuadro quiero renderizar. Y por la parte de abajo en Output vamos a decir la ruta de salida, donde quiero guardar esa imagen, con qué formato. Tenemos todos estos formatos, como imagen o como video. Y para renderizar una imagen o un video tendremos que ingresar aquí. Si queremos una imagen, le damos solamente a este botón, o si queremos renderizar una cantidad de cuadros, si tuviera una animación, le damos a la siguiente opción, que es Render Animation, y empezaría a calcular todos los cuadros que tengamos en nuestro timeline. Ya sabemos cómo funciona Cycles. En la siguiente unidad veremos cómo manipular los materiales.